Buenas, buenas, buenas. Saludos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Desde el Corazón con Nelian. Hoy estamos oficialmente nuevamente aquí con Diego. Diego, Natalia. hola. Con Diego y Natalia, y estamos aquí ready y listos para hablar. Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle del testimonio de Natalia. Esto, luego de haber estado nosotros escuchando, ¿verdad?, nuestros episodios, nos hemos dado cuenta que hay algunas cositas que queremos aclarar para que las personas puedan seguir nuestra trayectoria, ¿verdad? Y puedan entonces continuar escuchando y a lo mejor entender un poquito mejor cuando decimos algo específicamente. Vamos entonces a hablar un poquito hoy del testimonio de Nati. Yo quiero aclarar algo. Como es el testimonio de Natalia, yo no creo que yo esté hablando mucho. Yo sé que me querían escuchar. Pero, o sea, ajá. Yo te voy a dar tiempo y espacio, Diego, ¿De para verdad? que puedas hablar. Wow. Porque vas a tener que traer tu perspectiva como hermano mayor. Oh. Así que tranquilo. Ya, Vas a eso es tener buena. tu tiempo y espacio. Pues gracias. ¿Ya viste? Por eso estás aquí. Sí, claro. Oye, pues mira, hoy vamos a hablar específicamente del testimonio de Natalia, pero sí vamos a dar nuestra perspectiva como familia. Así que, Diego, relax, vas a hablar. Pero yo... Es que Diego sabe la fanaticada que Sí. tiene Ah, sí, sí. Ya tenemos fanaticados y Yes. todo. específicamente para Diego. Así que, nada, continuamos. Continuamos. Cuando estamos hablando del testimonio de Nati, nosotros traímos un versículo. Y ese fue el segundo episodio que de hecho Natalia fue la que abrió el episodio ese día. Y hablamos de Ezequiel 36:26, donde dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Natalia trajo eso en el tiempo, ¿verdad? Cuando estaba hablando de su testimonio, ella dijo: este es mi testimonio, este es mi versículo de testimonio. Y yo quiero hacerle unas preguntas específicas con respecto a cuando ella dijo que ella tenía un corazón de piedra y que se convirtió en un corazón de carne. Y ahora, Nati, cuando tú decías que tú tenías un corazón de piedra, ¿qué significa eso para las personas, ¿verdad?, que no entienden, que no nos conocen? Porque el que nos conoce, pues a lo mejor sabe, ¿verdad? Christianese. Pero las personas que no nos conocen, las personas que nos están escuchando por primera vez, que una chica de 17 años en high school dice que tenía un corazón de piedra y que Dios le convirtió su corazón en uno de carne. ¿Qué significa corazón de piedra para ti? Bueno, de corazón de piedra, en los momentos antes que yo me encontrara con Dios, yo no era muy empática. A mí realmente no me importaban los sentimientos de los demás. Pasaban muchas ocasiones que yo no entendía por qué la gente era tan emocional o por qué la gente le importaba tanto lo que los demás decían. O si yo te decía algo de mis palabras, yo siempre decía como, ay, es que lo cogen personal todo. Yo siempre decía, siempre están cogiendo todo personal. Yo no entiendo por qué la gente coge todo personal. Y de mis palabras salían que eran como que si a ti te molestaba algo que yo te dije, es porque lo estás cogiendo personal. Eso no es problema mío. Entonces pasaban fuerte. ocasiones donde, bueno, uno como amigo, ¿verdad?, quisiera que tu compañera o tu amiga esté ahí para ti en esos momentos. Y a mí realmente yo no sabía cómo ser empática, cómo estar... ¿Cómo ser una buena amiga? Exactamente. No, yo pienso... No, literal. Yo pienso que tú también eras un poquito buleadora. Eso sí también. Como que tú sabes cuando hablan mucho... Conmigo. Está feo. Hablan mucho de los... A veces ahora hablan del pasado. Muchas amistades mías no, porque a mí me hacían bullying, a mí me trataban... Yo era la bully. Yo era quien trataba a la gente mal. Realmente yo, y de verdad, yo decía que el bullying creaba carácter. Sí. De verdad que era bien fuerte. Y Y lo gracias hacías a tu hermano también. pero Sí, sí. El buleador principal, ¿no? No, pues creo carácter. creó carácter. Yo no pero no debería hacerlo. O sea, No. no estoy excusando mi comportamiento, nada. El punto No es que lo cuando hagas. digo un corazón de piedra o
así un corazón duro, era de esa manera. A mí realmente no me importaba lo que los demás pensaran de mí y no de buena manera. O sea, si tú pensabas que yo te hablé feo, eso no es problema mío. Sí, a mí me afectaba. Y yo no veía el problema con eso. Porque yo me acuerdo una vez, mami entró a mi cuarto. Yo no me acuerdo qué había ocurrido. Mami entró a mi cuarto y me dijo, es que yo no entiendo por qué. ¿Por qué no te importa? Y yo decía, mami, yo estoy preocupada por ti. Yo le decía, No, yo le decía eso. mami, Yo Dito, me acuerdo, Qué yo le dije, fuerte. no te importa lo importa. que las personas sufren, y no yo te le decía, importa. mami, yo estoy preocupada por ti. A ti te importa mucho Demasiado. demasiado lo que la gente piensa de ti. Y tú tienes que arreglar eso. A mí tú me preocupas. Así que Sí, y yo como madre, Qué ya ustedes fuerte. saben, que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es que esta chica, hija, que yo soy sí, súper esa sentimental? es la diferencia. Mami siempre ha sido o sea, mami le importa demasiado los sentimientos de los demás. No quiere, Yo no no creo quiere que sufran. hacerle daño a nadie. Los chistes, los de Black Humor, ¿verdad? Los dark Sí. humor, Ajá. ¿verdad? Como que No me mami no le gusta. dan risa, el sarcasmo para nada. Y yo no Y entendía ser cómo bully, no me gusta que las personas, y su hija le salió así. exacto, yo decía, ¿cómo es? No, y tú te acuerdas, me estaba acordando del tiempo que tú decías que todo el mundo estaba hablando, yo creo que era en mindfulness en Coupéville, y todo el mundo estaba diciendo las cosas que le hacían daño, y que cuando todo el mundo estaba diciendo, no, porque cuando me dicen esto me molesta o me da tristeza, y era todo, Ay, es verdad. Sí, DH, ajá. Pues estábamos en mindfulness, que en mi escuela es algo que trabaja mucho en la salud mental. Y era hace muchos años. Pero me acuerdo, estábamos en círculo y todo el mundo estaba diciendo cosas que le habían afectado realmente, de cosas que le habían dicho. Y casi todas las palabras o cosas o oraciones que le habían dicho, yo las había dicho. Así que puedes imaginarte. Ella no le Y a mí no me importaba. importaba, como que realmente si eso te afectó otra vez es tu problema. Como que a mí no me A mí me daba miedo. Como, no, el real. era bien Como que fuerte. era, que estaba fuerte porque yo decía, yo no lo entendía, porque yo también era así, empático, como que, no sé, no le quería hacer daño a la gente tampoco. También con... Era como psicópata. sí, era... Como que, concerning. me daba También miedo, con real. a mi abuela tuvo un derrame. un derrame cerebral. Y cuando ocurrió todas, yo dije, ahora que yo lo pienso, yo dije unas cosas que... Y yo no creo que... Yo no intenté de venir de una manera fea. O sea, yo amo mucho a mi abuela y la amaba en ese momento también. Pero eran cosas que uno se queda como que embuste. yo creo que coping, de la Sí. manera que tú manejabas, También todavía eso me ocurre. la A veces crisis. cuando me pongo nerviosa o todo eso, yo me empiezo a reír. O sea, a mí me da una pavera. sí, cuando le ponía la crisis, pues le pasaba esto. Mira, Sí, y Nati, ¿en qué momento tú empezaste a sentir o creaste el awareness de que lo que estabas haciendo a lo mejor no era algo agradable? ¿En qué momento? Porque me acuerdo, ¿verdad? De testimonio cuando nosotros íbamos a la playa a caminar y yo siempre, ¿verdad? Le he traído palabras, siempre he traído lo mismo, el concern de que uno quiere que las otras personas sean, ¿verdad? Que estén bien, que no les hagas daño. Se trata de amor, ¿verdad? De los frutos del espíritu. Y cuando tú y yo caminábamos, ¿verdad? En la playa y yo te traía, yo siempre tenía la oportunidad y siempre traigo la oportunidad de que mira qué bueno es Dios, mira los pajaritos, mira el cielo, mira la naturaleza. Y me acuerdo que tú en varias ocasiones me ignorabas. Bueno, puedo dar la historia clara. Estábamos caminando y yo tenía mis AirPods con mi música del mundo. Y yo, ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién? era Bunny. Joel y Randy, un perreo intenso. Ah. Eran las 6 de la mañana. Estábamos viendo el amanecer. Y yo, pues nada, yo tenía mis AirPods. Entonces ella estaba hablando y yo las tenía bajito, yo la estaba escuchando, pero ella me estaba contando, yo creo, ella me estaba contando una historia de un cuento de la Biblia. Creo que, no me acuerdo realmente, pero ella me estaba contando un cuento de la Biblia y yo como que, Dios Como de un mío. personaje, porque yo estaba... Ella estaba bien emocionada Sí. y apasionada contándome. Y ella me dice, Natalia, ¿tú no me estás escuchando? Y yo me quito el AirPod y yo le miro y yo le digo, es que realmente a mí no me importa. Y entonces... y ella, ¿Qué? mami, Qué feo, ¿verdad? Qué feo, mami, sí, siendo mano. mami, me dice, pues a mí Horrible. no me importa, yo voy a continuar contándote. Y de ahí yo me pongo el AirPod y subo el volumen y no la quería Sube escuchar. el volumen. En su cara, como que yo literalmente cojo el teléfono y lo...
Ay, Sube el yo- volumen. Anyway, el punto es, ¿en qué momento, Natalia, tú empezaste a sentir o pensar, o a lo mejor el Espíritu Santo empezó a redarguir La que convicción. lo que estabas, cuando tú empezaste a tener esta convicción de que a lo mejor lo que estabas haciendo no era lo correcto? Pues yo no sé, o sea, obviamente nos criamos en la iglesia y pues yo obviamente, yo todavía escuchaba la palabra, así que todavía pues ahí yo tenía más o menos convicciones. También hubo una vez que mami y yo nos sentamos, porque mami desde antes y yo como que nos sentamos por la mañana a tomar café juntas y a hablar. Y me acuerdo que tuvimos esta conversación y ella me cuenta que una amiguita bien cercana a la familia le dice que fueron... ¿Lo que te digo? Vamos a hablar en un momento dado, ¿verdad? Uno como madre comparte las preocupaciones con respecto a sus hijos, ¿verdad? Y lo que uno quisiera en el bienestar de sus hijos. Y en esta conversación con esta amiguita mía, que vamos a traer el nombre, Lisbeth, que es una de mis Liz. sisters. Liz, la amamos mucho. Liz, te amo. Te amo. Ella me trae en conversación y me dice, ¿verdad? Liz tiene una conexión espectacular con Dios y recibe palabra y me dice, Dios tiene planes hermosos con Natalia, para con tu familia. Y yo me acuerdo que yo le dije, con Nati. O sea, esta fue mi reacción. Yo dije, no, yo creo que tú quieres decir Diego. Conmigo. Creo que tú quieres decir Diego. Conmigo. Cuando ella me dijo, él tiene planes hermosos con Nati. Y yo, Es con Diego, es con Diego. no, yo creo que tú quieres decir con Diego. Me acuerdo que esas fueron mis palabras. Y cuando, en un momento dado, yo creo que estábamos tomando café, Nati y yo por las mañanas, pero yo creo que ya tú tenías algo en tu corazón, Sí. ya tú tenías este sentido de que a lo mejor no te sentías bien. Había algo que estaba pasando en ti que no te sentías bien. Yo creo que en estos momentos de mi vida, que fue básicamente como la temporada antes de yo pues tener mi encuentro con Dios, que todo me iba mal. Literalmente todo iba mal. Nada me iba bien, como que... Cuando tú dices que te va mal, ¿qué era lo que te iba mal? Bueno, por ejemplo, como que ese verano antes de mi encuentro, yo tuve una noche que fue bien fuerte para mí y la pasé bien mal, ¿verdad? Y entonces como que también estábamos teniendo problemas en la familia. Mami tuvo también una situación con un choque. Sí, como que estábamos Fue pasando literalmente muchas situaciones a la vez. económicas. Económicas. Era algo como que Sí. de todos lados estaba pasando algo. No había un lugar donde estuviesen en paz las cosas, básicamente. Y también teníamos crisis con Adriel. Con Adriel, Adriel mi hermano mayor. Adriel estaba pasando por una depresión severa que me conllevaba mucho tiempo, espacio y emoción. Obviamente, pues teniendo 3 hijos, uno tiene que dividirse y siempre está esa espinita de cada uno de ellos que a lo mejor no le está dando el tiempo suficiente, ¿verdad? Que siempre está esa dinámica. Pero sí es verdad que en todos los aspectos también yo creo que tenías situaciones con tus amistades. Exacto, sí. Diego, también de problemas Diego de salud. Diego en esa época, Diego también estaba en su rebel. También yo empecé a Es tener... mi perdición. No, sí, él estaba como No, pero no perdido. en esa onda de no frutos del espíritu. Sí. Pero seguimos hablando. Eso lo decimos en el Sí. testimonio de él. El próximo. Y entonces también yo estaba teniendo problemas con mi salud mental. Yo estaba teniendo muchos ataques de pánico y ahí fue donde empezaron. Inseguridades también. Muchas cosas. No iba nada bien, como que yo estaba mal. Y entonces ahí en esa yo estoy hablando con mami. Mami me expresa lo que le dijeron a ella. Y yo tampoco me lo creía. Yo decía, Ella. No, y pero yo empezaste también. a llorar. Sí, yo empecé a Ya, llorar porque Natalia se le abrieron obviamente los pues, fue como que me tocó. Yo dije, pero yo también dije como que porque yo, si yo, o sea, yo no estoy siguiendo tus caminos, Dios, como que yo creo en ti porque yo siempre creí en él, pero yo no estoy siguiendo tus caminos, yo no estoy buscando de ti. Yo tenía una relación con el Señor conveniente para mí. Yo creo en ti, pero yo no voy a dejar todo lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a dejar de ser quien yo soy. Yo no voy a dejar que me moldees y me formes y me traiga este corazón. También yo pienso que ahora lo analizo, yo sentía que el ser bueno
y el ser empático era una forma de debilidad. Y yo siempre tuve esta frontera de que yo soy fuerte y a mí tú no me puedes afectar con nada. Porque también pues en la casa pues habíamos pasado por situaciones y nada, y siento que pues eso era una manera de yo protegerme. Defensa. Y entonces siento que dejar entrar a Dios a mi vida era también una forma de debilidad, porque significaba que yo no estaba bien y necesitaba a alguien que me salvara. Increíble, qué bueno. Así que nada, así como que el escuchar de que dijeran eso de mí, yo primero no me lo podía creer y dos, no sé cómo explicarlo, como que, perdón, me fui en blanco, yo me voy en blanco mucho, pero Yo pienso que, Natalia, en esa misma línea que tú tenías en ese tiempo, y qué bueno que traes que pensabas que era debilidad entregarle tu corazón a Dios, pero eso ahí entra nuestro propio ego, ¿verdad? El ego de nosotros yo era como sumamente humanos. egoísta. Y nuestro ego Bueno, y el orgullo. de orgullo. Sí. De orgullo porque nosotros creemos que nosotros podemos por No, nuestras que lo podemos hacer propias solo. por nuestra propia fuerza. Y yo no necesito, mira lo que tú estás diciendo, yo no necesito No necesitas de Dios. ayuda. O sea, tú estabas diciendo, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Dios. Pero mira qué hermoso que aunque, o sea, nada más el hecho de que tú dices, no necesito de Dios, tú conoces a Dios. ¿Entiendes? Sabes que Él está ahí, sabes el poder de Él y el que se haya traído estas palabras a tu corazón, tú dices, wow, pero de mí. Y yo quiero hacer un paréntesis porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Lo dice la palabra. Y como madre, mientras tus hijos estén en tu control, o sea, mientras tú tengas el control de montarlos en el carro, de darle alimento y de decirle, vamos para aquí, vamos para allá, llévalos a la iglesia. Porque una vez yo empecé a compartir, ¿verdad? Natalia tenía, qué sé yo, 4 o 5 años, 5 o 6 años. 6 o 7 años. 6 o 7. 6, 7. y tú tenías como 9 más o 9. menos. O sea que la dinámica es que cuando nosotros empezamos a compartir y llegamos a nuestra iglesia, que me recibieron con los brazos abiertos, yo sola buscando también dirección como madre sola, ellos empezaron a recibir palabra y aunque anteriormente, porque ellos fueron los 3 presentados en la iglesia bautista de Río Piedra y yo, o sea, ellos sí recibían lo que era palabra, pero era esporádico, ¿verdad? Mi relación no era, yo no estaba entregada full, sino pues yo también conocía a Dios y sabía quién era. Pero no era una persona que estaba sirviéndole al Señor. Claro, yo reconocí, identifiqué, le presenté mis hijos a Dios, pero no fue hasta que nosotros empezamos a ir a la iglesia constantemente que los domingos en la iglesia de la niñez, ellos empezaron a recibir. Y Natalia desde chiquita... A mí me encantaba la adoración. A mí me encantaban las canciones, me encantaba, yo amaba la Natalia adoración. desde chiquita también, ella participó, ella dirigió Yo dirigí un un culto. culto. Ella chiquitita de 7 años se paró y dirigió el culto de las madres. Me mandaban fotos porque cuando ella Bautista, participaba ¿no? de la iglesia de la niñez, Sí. ella oraba, ¿verdad? Porque eso es parte de la formación espiritual que doy gloria a Dios que mi iglesia tiene. Esa iglesia tiene un programa para acoger a chicos desde la cuna, y párvulos y niños para que reciban palabra, para que reciban el amor de Dios. Así que independientemente ella estaba, ¿verdad? En su línea de lo que ella llama el mundo, ¿verdad? En la sociedad, o a lo mejor no queriendo ser débil y entregarle su corazón a Dios, ella sí seguía recibiendo palabra. Ella sí, eso seguía llegando a su corazón. Así que le doy la gloria al Señor por haber hecho ese paso y ser consistente y continua. Y ellos iban a la iglesia, como les dije, conmigo, ¿verdad? Una vez ya pasaron de eso, sí tuvimos unas situaciones cuando vino la pandemia, que dejamos de congregarnos, eso nos pasó a todos. Pero una de las cosas bien importantes que yo me di cuenta es que una vez volvimos a congregarnos, aunque ellos no querían ir, y eso era así. Sí, era cuando ellos obligatorio. empezaron O sea, empezamos a congregarnos otra vez, ellos iban prácticamente, claro, yo no los obligaba.
yo le decía, me gustaría que me acompañaran. Y eso era algo siempre de ellos, y ellos saben, porque de chiquito conocen que para mí es sumamente importante ir a la iglesia. De hecho, que ellos saben que yo siempre tengo mi tiempo de adoración y mis lágrimas caen. Y ellos siempre dicen, ay, ¿por qué tú te maquillas así? Si tú vas a llorar. O sea, Eso que sí, yo tampoco entendía por qué ella llora. Porque ella llora, ¿qué le pasa? yo siempre estaba llorando. Pero sí, los domingos eran de iglesia. Eso nosotros lo aprendimos desde chiquito, Desde incluso chiquito, con sí. nuestro papá. Los domingos eran de iglesia. Así que eso era un no-brainer. Queríamos ir o no. Eso era parte de la familia, era parte de lo que hacíamos, ¿verdad? Y siguiendo la línea, vamos entonces a entrar a cuando te encontraste con el Señor, Ujú. ¿verdad? Porque habíamos comentado en otro episodio que Natalia explicó que yo la obligué. No fue que yo la obligué. Pues yo voy a explicar eso. Nada, básicamente, el año anterior, muchos chicos de nuestra iglesia habían ido a Morton, un retiro de nuestra denominación. Entonces, mami dice, el año que viene van todos. Entonces, llega... Pero fue por la experiencia bonita Sí, que yo hayan los dicho. escuché y realmente dije, bueno, pues que hay que perder, ¿verdad? Entonces, el año luego, creo que Diego estaba estudiando y pues nada, la única que podía realmente controlar era Natalia. Y mami pagó y me dijo, tú vas para Morton. Y yo no peleé, pero obviamente yo no quería ir. Pero sí quiero dar este énfasis como que una parte de mí decía como que hablan tantas maravillas de este lugar como que vamos a ver. Por eso yo también siento que como que yo no peleé. Pero realmente sí fui medio obligadita. Anyway, el punto es que mami literalmente me lleva, yo voy sola. Yo creo que había una persona de mi iglesia, un muchacho de mi iglesia, Y pero el yo no picho. lo... ¿Qué? El picho. ¿Ah? Que él no te hizo caso. No me hizo caso. Ricardo. Yo fui a donde él. Ricardo, si escuchas eso, ahora somos amigos. Pero, Oh, Ricardo. Ah, y él como que me habla, pero como que está pendiente a sus amigos, porque obviamente, pues, él y yo no hablábamos en la iglesia también, como que. Entonces, viene y O sea, yo que estoy... estaba Yo literalmente estaba sola. sola. Sí. Sola. Brutal. Y yo me acuerdo que yo me paraba en una esquina y yo le escribía a mis amigos como que yo literalmente me quiero matar, como que así bien dramática, obviamente. Como que sáquenme de aquí, si no me encuentran, fue que me fui. Como que literalmente yo un show. Yo le escribía a mis amigos, sáquenme de aquí, yo no puedo creer que yo aquí, qué bochorno, qué sé yo. Entonces yo literalmente escucho este grupo de nenas cantan hermoso, ¿verdad? Adorando al Señor y yo veo estas raras, como que yo no podía creerlo. Nada, para hacerle un cuento largo corto. De ahí, pues, una nena que tenía mi mismo nombre me dice como que anda para el Twinsies. Y yo, sí. Nada, ella me comienza a hablar, pues yo le hablo, pues no puedo hablar con más nadie. Entonces comienza a hablar y de ahí, pues yo empiezo a hacer más amistades de su grupo de la iglesia, de su iglesia. Entonces, de ahí va a la capilla de por la noche. Entonces, yo me acuerdo de esa noche, en nuestra iglesia no, para estos tiempos luego de la pandemia no hay muchos jóvenes y no hay muchos juveniles. Entonces, yo nunca tuve esa experiencia de Adoración. adoración Con jóvenes, con muchos jóvenes. Con muchos jóvenes. Y cuando yo literalmente veo a tantos jóvenes parados, literalmente brincando, cantando, felices con ese gozo del Señor, yo empecé a llorar. Yo no podía, porque a mí siempre me ha gustado la adoración. Y yo no podía creer que estos jóvenes normales, ¿verdad? Como que, porque ya yo había hablado con ellos, así que me cayeron súper bien. Como que yo no podía... Eran como muy corrientes. Eran como yo. Eran normales. Entonces yo no podía creer como que que todos estos jóvenes, ¿verdad? Normales, están adorándole a Dios, ¿verdad? Felices de estar ahí. Y pues fue un momento, yo lloré esa noche, ¿verdad? Luego continúa ese retiro y la próxima noche hacen un llamado. No me acuerdo realmente de qué fue la predicación, pero me acuerdo que me tocó. Y hacen un llamado. Yo todavía no he pasado para el frente, pero al frente mío están orando por una nena y ella cae a rodillas llorando. Y yo dije, algo en mí, yo dije, yo quiero que la que oró por ella, ore por mí. Y literalmente yo voy a donde ella. Y yo le digo, ¿tú puedes orar por mí? Y ella me dice, sí, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Natalia. Y ella comienza a orar por mí. Y yo me acuerdo que en
en esta etapa de mi vida yo me sentía sumamente insuficiente. Eso era una palabra que estaba en mi cabeza. Pero obviamente yo no se lo cuento a nadie porque como yo les digo, como que yo no era débil. A mí yo no lloraba frente a nadie y yo creo que tampoco lloraba en mi cuarto. Pero el punto es que yo tenía una frontera, nadie se iba a enterar de mis problemas, que verdad. Entonces yo me acuerdo que yo me sentía insuficiente. Y obviamente en casa estaban pasando varias cosas y esta era la temporada la tempestad, ¿verdad? Como lo llamamos. Y luego ella comienza a orar por mí. Normal. Luego, en vez de como que estamos orando por Natalia, literalmente la oración hace un cambio a primera persona. Y ella dice como que Dios me dijo, como que tú eres suficiente para mí. Y cada lágrima que tú botas, yo la recojo y yo sé por qué cae. Y eso, o sea, ahí en ese momento yo sabía que Dios existía y como que literalmente me habló porque fue en primera persona y yo no lo podía creer, ¿verdad? Y entonces por eso vamos a traer este versículo que es 2 de Reyes 25, que dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te voy a sanar y el tercer día subirá a la casa del Señor. Y lo de he visto tus lágrimas fue literalmente eso, como que el Señor me vio. Amén. Y fue un momento que ahí yo tuve mi encuentro con Dios por primera vez y yo, o sea, para las personas que están viendo esto y piensan que nadie te ve y están pasando por tiempos difíciles y sienten que no pueden contar con nadie, Dios te ve. Y Dios está ahí para recibirte con manos abiertas. Y Él te ama y tú eres hijo de Él. Y te invito a que lo busques porque Él está ahí. Y nada, luego en el retiro ¿verdad? Continué, ¿cómo se dice? Continuaste, muy bien. Teniendo encuentros con Dios, bien increíble. Entonces, luego de eso, literalmente yo, como ellos te pueden decir, yo llegué. Otra. Yo no me quería ir, Sí. primero que todo. Ese retiro fue de 5 días. Nunca he ido a uno tan largo como ese. Y yo me acuerdo que yo no quería regresar a mi casa. Yo no quería regresar a la vida normal. Yo quería quedarme ahí porque ese era un sitio lleno del Espíritu del Señor y de la paz del Señor, porque allí en la montaña. Y me acuerdo que yo me monté en el carro con mami y yo le dije, wow, mami, como que deja que yo te cuente. Y bajamos, eso es en Barranquitas, y estuvimos todo el camino, Natalia llorando, yo Yoripari. todas llorando, te amo un yoripari, porque Literal. ella me empieza a contar de su experiencia, y yo obviamente como madre, como ustedes piensan que me siento cuando yo he tenido mi encuentro con el Señor, que eso hablamos en otro momento, pero el hecho de que ella haya recibido ese encuentro, ese contacto, y que Dios se le haya revelado de esa manera, porque Dios se revela de diferentes maneras. Pero es algo que yo siempre le pido a Dios, porque cuando la palabra lo dice, que Él está ahí, Él está cerca para los que lo buscan. Y yo puedo decir a la gente, ora, que vas a recibirlo. Ora, como dice en Jeremías, búscame de todo corazón y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Y esa parte es bien importante, porque si tú lo buscas, lo encuentras. Y ese espacio, y le doy, ¿verdad? Gracias al Señor que hay ese espacio. Esa denominación es Discípulos de Cristo. Ellos lo hacen todos los años, lo dividen por grupos de edades. Y ese fue el espacio que Dios utilizó para hablarle a Natalia y que ella supiera y confirmara que Dios era real y que Dios le escucha. Asimismo como Dios se revela tal y como las personalidades de cada uno de nosotros. Después vamos a hablar del testimonio de Diego, pero yo quiero, ¿verdad? Me imagino que quieres decir algo más, pero yo quiero hablar en perspectiva. Y Diego, quiero que Diego traiga también, vamos a darle a hablar. Quiero que Diego traiga de perspectiva lo que él vio, porque estamos hablando que nosotros conocíamos una Natalia donde nosotros mismos decíamos, Dios mío, pero Dios santo, ¿por qué ella es así? ¿O por qué ella no es empática? ¿O qué es lo que pasará en la cabecita de ella para que ella sea así? Una vez pasa eso, ella sube,
¿verdad? Allá a la montaña, a Morton, pasa su experiencia, baja, me expresa y me explica, y honestamente Natalia baja otra, porque no solamente, ¿verdad? Ella tiene ese encuentro, ella comienza activamente ese encuentro, esa relación con Dios, porque ahí es que comienza. Ahí, bueno, pues yo tuve mi encuentro y estábamos hablando de mi corazón, pero cuando yo tuve esa experiencia con el Señor, yo dije como que Dios, ¿verdad? Comienzo a leer mi palabra y comienzo a conocer de él, y yo digo como que yo lo veía como un padre. Y él hablando a mi corazón, primero que todo porque yo empecé a conocer de la palabra. Y literalmente cuando, ¿sabes? Yo lo he dicho en otro episodio, que cuando uno comienza a leer la palabra, uno se vuelve uno con el Señor. Y yo literalmente mis gustos, mis deseos, la manera de yo actuar, todas se alinearon a la de él. Así que ya yo no necesitaba tratar mal a las personas. Obviamente esto es un proceso, porque todavía soy humana y todavía fallé, sigo fallando y sigo cometiendo errores, pero sí las manejaba de manera distinta a como yo lo hacía antes. Entonces, como yo tenía este deseo y esta pasión y este fuego, como la canción de Lámpara Encendida, literalmente mi lámpara estaba encendida, yo tenía tantos deseos de obedecerle, Primer amor. De mi amarle, primer amor, de literalmente. Ay, como Marimar, que a mí me encanta escucharla, que ella es mi novio, es que literalmente como que anda palo, es como este primer amor, es cuando tú estás enchulado de alguien por primera vez y tú lo que quieres es agradarle y hacer todas las cosas bien y darle regalitos y todo eso. Así se sentía, yo quería hacerlo todo bien, y yo dejé de hacer las cosas, bueno, intentar de dejar de hacer las cosas mal, no meterme en lugares donde antes me llevaban a pecar o a hacer cosas o donde no me convenían. Y entonces ese amor y esa pasión que yo sentía por él duró, o sea, todavía obviamente, pero sí, esa pasión de primer amor duró meses. Sí, Meses. y una de las oraciones constantes Sí. en mi casa es ese mismo, que ese fuego, esa pasión, porque es un fuego, es una pasión, pero es así, es intenso. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor y empiezas a conocer cuál es el carácter de Dios, quién es Él, y que genuinamente Él te ama con ese amor que tú dices, wow. Y tú genuinamente, como yo digo siempre, sí, cuando a ti te gusta alguien, tú quieres hacer todo lo posible para agradarlo. Ajá. Pues mira, eso mismo, es como que yo, conociendo el amor que Dios me tiene, conociendo que envió a su Hijo Jesús por mí, yo quiero, o sea, yo quiero agradarle, yo quiero hacer las cosas bien, y qué bueno que traes eso, Natalia, para que entonces podamos entender el cambio, porque, por ejemplo, tú estás en high school, ¿verdad? Tú estás en cuarto año, y el jangueo y el compartir es una dinámica, ¿verdad? De high school que es normal, ¿verdad? Sí, se ha Ante la normalizado. sociedad, es algo que uno ya sabe que es costumbre, que sabe que eso es lo que debe pasar porque estás ahí. Y por ejemplo, un ejemplo como las salidas a San Juan, ¿verdad? Ajá. A mí nunca me gustaron porque a mí me gustaba bailar, pero las salidas, porque no hay ahí para bailar, ahí va para beber y A ver, sí. janguear. Pero te pregunto, porque lo mismo pasó, por ejemplo, con tu vestimenta. Sí, con tus definitivamente. TikToks. Literalmente lo puedes preguntar a mami y a Diego. Como que la música, eso algo bien específico. Yo nunca escuchaba adoración. Pero cuando yo estuve en ese retiro, que literalmente las canciones que cantaba yo, oh my God, este es banger, literalmente. Eso decía era- como era- que- era la y me única las que- aprendía porque son repetitivas Sí. durante los días del campamento de retiro. Y yo como que anda para yo estaba tan emocionada, hice mi propio playlist de adoración, que era básicamente mi mismo Eran retiro. como 10 canciones. Eran como 10 canciones y estaban en repeat. Entonces, porque yo no sabía más nada. Entonces yo literalmente eso, ajá. Yo sé lo que quiero decir. Quiero hablar. Lo que pasa es que me estaba acordando ahora mismo que dijiste lo de las canciones. Mientras Natalia me traes por las mañanas, que se levantaba a las 6 de la mañana, yo pasaba por el cuarto de Nati. Puerta cerrada, yo me levanto bien temprano, ¿verdad? Tener mi tiempo de meditación y oración. Pero a las 6 de la mañana, pues Nati se levanta, yo estoy pasando
por el cuarto, ¿verdad? De ella. Y yo todo lo único que escuchaba era el reggaetón intenso. Bad Bunny, Raúl. ¿Quién tiene una Alexa? Lo que tú Y me ya sí. ponía todo La Alexa volumen. tenía. Entonces, Alexa, play reggaeton. pero no No, es este eso. es mi La plan. situación es que a las 6 de la mañana es una música muy intensa. Yo decía que era como que para motivarme. Ella decía para motivarse, pero voy a hacer un paréntesis también porque yo no sé si ustedes saben, ustedes se acuerdan, cuando ustedes bajaban, ¿verdad? Yo estoy tomando café y un día normal y corriente ustedes bajan y yo tengo mi playlist, ustedes Sí, de saben, de adoración. música cristiana, ¿verdad? Esto es lo que... Pero cuando yo pasaba por ahí yo decía, pero es que es tan fuerte porque esa motivación a las 6 de la mañana es demasiado alto, es demasiado, agita demasiado. Y yo lo que hacía, gente, nunca Ella le nunca me prohibí, peleó, ella nunca me le peleé, gritó, nunca ella le dije nunca. quita esa música. Y era música al garete, como que, bueno, Nunca, pero nunca. Yo lo tampoco, que hacía, pero ¿verdad? Genuinamente, esto es lo que yo hacía. Yo oraba. Yo, Señor. Y yo, es que yo no puedo explicarte cuántas veces, porque todos los días, por años, eso pasaba. Y cuando yo pasé por primera vez por esa puerta y lo que hacía era música de adoración, yo dije, oh, wow. Ahí es cuando tú ves la oración contestada. y yo no sabía de las oraciones de mami. Como que ese literalmente fue que yo dije, yo ni quería, a mí ni me, como no estaba ni en mi apetito Pues, escuchar no deseabas. El otro. tasting. Es como que yo quería escuchar adoración, yo lo que quería era adorar a mi Señor, a mí me encantaba, como que no era obligatorio, a mí nadie me está obligando, a mí me gustaba. Y hasta el día de hoy, Todavía. literalmente mi top playlist es el de adoración y yo no escucho ninguna otra música porque porque hubo un tiempo que yo intenté de nuevo, de vez en cuando si alguien estaba en mi carro y como que querían poner algo, pues ok, pero no, porque ese tipo de música, aunque no lo pienses subconscientemente, te lleva a pensar de manera distinta, no te acerca al Señor y todo eso, y toda música que no adora al Señor es música secular, pero ese tipo de música te llevaba a pensamientos que no eran de Dios, te hacía pensar de manera distinta y no te acercaba a Dios. Y entonces, literalmente como que hoy en día yo escucho adoración y ya, y hay alguna música en inglés que ahora pongo, pero súper buena, como que, pero el punto es que, literalmente, el punto es que esa música, Los gustos cambian. los Sí. gustos cambian Completamente. completamente, porque a mí me encantaba la música que yo ponía. Y ahora yo la escucho y es como algo me incomoda. ¿No? Es Sí, como que, Mira, y cuando A mí me pasa ¿tú igual. quieres decir algo más para darle el micrófono? Vamos a dársela, dale. Hace media hora dijeron. No, Diego, yo quiero que tú... Pero déjalo hablar. Ok. Déjalo hablar. Pero ella me iba a hacer una Te iba a hacer la pregunta. pregunta. Una pregunta. Ok. Yo Sí, quiero déjala. saber, Diego, específicamente porque en la línea cuando tú viste que Natalia regresó, ¿qué fue? Obviamente escuchando que ahora de repente Natalia está escuchando música cristiana. Y yo me acuerdo, yo me montaba en el carro de Diego y yo le decía, Diego, ¿pero qué hace eso? Ponme mi playlist. Exacto. Ahora cuéntame tu perspectiva. Yo que voy a contestar, voy a explicar en el otro episodio que va a ser de mi testimonio, pero yo cuando Natalia estaba pasando por esto, yo me sentía bien con Dios, como que yo estaba como que, pues, Normal. tengo una relación con Dios, oro, no leí la palabra, eso sí que no Nosotros ninguno no leíamos leíamos la la palabra. Íbamos para la iglesia, realmente me apasionaba, ir a la iglesia, conocer de Jesús me apasionaba. Pero mi información venía de TikTok, que era bien lukewarm, tibio, que eso lo menciona en la palabra, que es como que está un pie adentro, un pie afuera. Pero yo no me sentía un pie adentro, un pie afuera. Yo me sentía como un cristiano normal y corriente. Bueno, cuando Natalia vuelve y estamos en el cuarto de mami y nos está contando de nuevo, yo me siento como que pensé igual que pensó mami. Que digo, como que diantre, yo pensé que iba a ser yo que traía a mi hermana a más cerca a Dios. Y Natalia está contando y me cuenta de los nenes que adoran. Y yo en mi mente también pensaba como Natalia, ellos Son eran unos raros. Yo no sé qué, como que... no, yo le pregunté a Natalia,
Como que eran normales. Y ella, sí, Y yo, eran Dios, normales. son normales, son Y yo- mis amigos. Y yo, wow, qué Y luego brutal. de eso yo empecé a ir todos los viernes ¿Todos los a viernes? la iglesia. Todos los viernes. Yo me molestaba con mami si no me podía llevar. Y yo, mami, pero... Ajá. Era un poco lejos y yo iba. y se 40 la llevaba, claro. minutos. Pero anyways, eso como despierta algo en mí. Yo estoy como que, diantre, pues, ¿qué yo hago? Como que yo, like, no me sentía, como que me dio como una convicción, como que no me sentía que estaba en los caminos correctos a donde Dios quería que me llevara. Y eso despertó algo en mí. Después, más adelante, Natalia se bautiza y yo me siento como que... Porque mami nos había dicho para apuntarnos para bautizarnos. Mami nos Y llevó. nuestra iglesia tiene como un almuerzo antes Para bautizar. para bautizarse, para Y conocer a fueron las los personas. dos. Yo fui también. Pero era el mismo sentimiento de insuficiencia. De que yo no soy suficiente, no me siento que soy digno de bautizarme. También mi pensar era como que yo no necesito bautizarme para estar salvo, que realmente no lo pienso todavía, pero si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Pero sí me dio como que una convicción como que, diantre, después Natalia empezó a poner la adoración en el carro y yo, ¿pero qué yo hago escuchando esta música? Y poco a Esto no poco me yo trae como bien. que- Y yo me yo, acuerdo que a veces... y después lo que dijo mi mamá y Lisbeth le dijo a mami y más adelante le dicen a Natalia que Dios te va a utilizar para traer a tu familia más cerca a Dios como herramienta. Se me hizo tan claro en mi cabeza que utilizó a mi hermana para llevarme a donde Dios quería que yo estuviera. Porque Dios tiene un propósito grande conmigo, pero si mi hermana no hubiera pasado por su experiencia, yo creo que no hubiera estado en el camino que estoy ahora mismo. Yo pienso, Porque yo realmente admiraba mucho a Natalia. Por cómo ella era, pues lo es todavía. Ella outgoing. Y yo, desde mi inseguridad, yo dije, mano, yo quiero ser así. Yo quiero ser outgoing, yo quiero hablar con cualquier persona, esto, y Jesús ha ido cambiando eso en mi vida, Sí, gloria a Dios. Definitivamente. esto lo hablamos, vamos a Encuéntrense hablar a de tu Di- testimonio porque... Encuéntrense a Dios en cualquier lado. Sí, sí. Esa perspectiva tuya como hermano, es bonito saberla porque again, estamos en un mismo techo. Y Natalia y yo tuvimos una conversación ayer en cómo es que cada decisión que nosotros tomamos en nuestras casas, aunque es individual, afecta Afecta. porque estamos en el mismo espacio. Y qué hermoso es saber, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron lo mismo, que Natalia iba a traer a Pero para dar un poquito de contexto a eso fue luego de mi encuentro con Dios. Yo volví a otro retiro de otra iglesia, o sea, de una de las Denominación. iglesias de la denominación. Yo volví a otro retiro, pero yo estaba apasionada. Yo quería ir a todos los retiros que encontrara. Entonces fui a ese retiro y hizo una amiga. Y me acuerdo que estábamos por la noche en la caseta y ella me miró y yo estaba contándole de mi familia. Y ella me miró y ella me dijo... Dios te va a utilizar como herramienta para salvar a tu familia entera. Amén. Y me acuerdo que me montó en el carro con mami luego de ese retiro. Y mami me cuenta que ella estaba en un desayuno con propósito que ella hacía. Y ella adivina lo que me dijo Vivi, que es una de sus mejores amigas. Y me dice, no, que Dios te va a utilizar Como herramienta para salvar a la familia. Ajá. Y ahí uno se da cuenta que Dios literalmente existe porque No hay break. O sea, como que embuste. Es chiste, y hay cámara, ¿me entiendes? Como que... y cuando estamos hablando que Dios existe, Dios utiliza a cualquiera como quiera, pero cuando tú estás buscando una confirmación, ¿verdad? Él va a hacer lo que sea y va a utilizar personas que no necesariamente saben nada de ti, ni saben lo que está pasando en tu familia, ahí es que tú confirmas que Dios existe. Ahí es que tú confirmas que Él sabe todo y Él va a utilizar
Porque cuando tú dices, ok, Vivi me dijo eso, tú dices, tú estás en Morton, Esa en amiguita yo la acababa de Barranquita, conocer. y tienes a una muchacha que acabas de conocer que no conoce el contexto de tu familia, lo que estás viviendo. Vivi conoce lo que yo pueda contarle de mi perspectiva como madre, pero obviamente, entonces, Diego, sabiendo, ¿verdad? Yo también pensaba que era él el que iba a traer a la familia a Dios, entonces tú siendo instrumento y viendo, porque estamos viviendo las contestaciones a las oraciones una a una. Estamos viendo cómo poco a poco lo que se dijo es real y se sigue confirmando a través de acciones. Y, y le doy la gloria al Señor porque uno no piensa que esto es capaz. O sea, las personas que están escuchándonos, que nos conocen, que conocen nuestra historia antes y ahora nos ven aquí, tú contando tu testimonio. Yo quería traer esto precisamente para que las personas pudieran entender un poquito más cuando hablamos del mundo o cuando estábamos así o cuando estábamos allá, porque al final, pues, cada cual tiene su propio testimonio, cada cual tiene su propio encuentro con el Señor y cada cual tiene su manera de ver el mundo, o sea, de las acciones que tú puedas estar haciendo. Pero sí lo quería traer en contexto por una chica de 17 años que tiene su lucha, ¿verdad? Desde aproximadamente 14, 15 años, que es una etapa bien difícil para todo, para cualquier adolescente, porque está en el proceso de crecer, está en el proceso, de hecho, como dicen, adolece. Los adolescentes adolecen, les duele. Es un proceso de dolor que están pasando y es el tiempo perfecto para que el Señor y Dios se les revele. Es el tiempo perfecto para que ellos puedan recibirlo. Es el tiempo perfecto para que ellos puedan desarrollarse para una adultez saludable, una adultez sana, una adultez sabiendo qué es lo que... Yo se lo dije a Natalia ayer. Yo, gloria a Dios que conociste al Señor ahora. Que ahora tienes las herramientas para poder seguir creciendo y desarrollándote. Yo lo vine a conocer después de vieja. Sí, Pero yo le doy gracias a Dios que ahora a los 17 años yo lo conozco y lo tengo al lado mío para dirigirme en los pasos. Porque yo me pongo a pensar en todos estos sueños y cómo yo imagino mi vida en un futuro. Y yo sé que yo la puedo cumplir con su voluntad. Amén. Y porque yo sé que teniéndola al lado, no es que no voy a sufrir, pero sé que en el momento de dolor Él estará ahí conmigo. Y sé que Él me va a dar las herramientas para poder manejar ese tipo de emociones. Así que le doy gracias a Dios que ahora a los 17 años de edad y gracias a mi mamá y a todo su equipo por allá. de oración. De oración. Guerreras en oración. No, literalmente. Es verdad. O sea, como ya había dicho, nada de esto se iba a cumplir si no fuesen por las oraciones de mi madre constante. Así que como siempre digo, no dejes de orar por tus hijos porque esas oraciones llevan, o sea, lejísimo. Y vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a completar porque nos fuimos un poquito largo. Definitivamente este episodio fue un poquito más. Pero sí quiero invitar, ¿verdad? Una de las cosas que nos damos cuenta que ese encuentro con el Señor que tuvo Natalia fue una experiencia, un espacio donde se provocó. Un espacio donde se provoca porque discípulos de Cristo, el Señor, de discípulos de Cristo a nivel de Puerto Rico hacen este encuentro con jóvenes. Juveniles, jóvenes, ¿verdad? Y esto es para invitarlos, ¿verdad? A que busquen ese encuentro, busquen ese espacio, busquen donde jóvenes se encuentren a adorar, busquen donde jóvenes busquen a leer la palabra. Y si no tienen ese espacio, mira, en Discípulos de Cristo el Señorial tenemos un grupo de jóvenes y juveniles, no son muchos, pero sí se congregan, sí se animan, sí leen la palabra, sí quieren aprender y de eso se trata, ¿verdad? Como habíamos hablado en otro, hierro con hierro, ¿verdad? Hierro con hierro, afila hierro. porque necesitamos amistades. Necesitamos amistades. Sí, esto pues estamos terminando, Importante. pero definitivamente las Bien amistades importante. son sumamente importantes porque
si no fuesen por las amistades que yo tengo ahora, que son, que creen en Dios, porque es sumamente distinto tener una amistad, aunque oramos por ellos y continuamos orando por ellos y no tenemos que dejar esas amistades, incluso al revés, vamos a traerla hacia la palabra y a Cristo, pero busquen de esas amistades que creen en Dios, que aman Que a los Dios, pueden apoyar. que te apoyan y que te van a entender, porque una persona que todavía no está en los caminos de Dios no te No te va va a a poder entender. dar, ¿cómo te dice? Sabiduría. Opiniones, ayuda con esa no, sabiduría. a lo mejor no en los caminos, sino que no conoce bien, ¿verdad? Exacto. Y de la única manera que nosotros podemos conocer, y vieron lo que dijo Diego. Diego era lukewarm, yo también, cuando nosotros no leíamos la palabra. Uno conoce el corazón de Dios cuando uno Su se carácter. mete a la palabra. Uno puede aprender específicamente de qué se trata ese corazón de Dios cuando estamos leyendo. Y esto es algo que es una disciplina que todos, yo llevo un tiempito haciéndola y Natalia la comenzó una vez bajo de Morton, ella la comenzó, Diego lo comenzó Un también. poquito luego. pero- Así que todos hemos comenzado esta disciplina y ahí es que tú te das cuenta que con las personas que conocen el Señor, que tienen el amor de Dios, es con las personas que tú debes apoyarte. Esa persona es la que tú debes buscar y ella es la que te va a ayudar a venir a Cristo. Ella es la persona que te va a ayudar. Again, si quieres y no tienes dónde, no sabes dónde empezar, no sabes, comunícate con nosotros, puedes poner comentarios debajo y en confianza podemos dirigirte dependiendo de donde tú estés, porque mira, nosotros conocemos gente de Dorado, conocemos gente de Toa Baja, conocemos gente de Guaynabo, o sea, que no es que tengas que medir a discípulos de Cristo el Señorial, que es maravillosa, Hay otras discípulos. pero hay otras discípulos Y que otras pueden estar más iglesias. cerca, Otras hay iglesias también no que solamente pueden discípulos, apoyarte bautistas. en esta Independiente. Sí, no importa, Cualquiera. exacto, está Casa de Pacto, nosotros hay tenemos muchas. Nosotros somos unas personas que nos encanta Sí. Visitamos. probar un poquito de cada iglesia. Sí. tenemos amistades y apoyo genuinamente de muchas iglesias, así que de Y muchas, uno conoce una buena iglesia de sus frutos. correcto. Si dan frutos del Espíritu y tú puedes ver los frutos, va a ser una iglesia saludable. Saludable. Si ves que como que no, como que se están tratando de aprovechar cosas así, como El que punto no. es que se expongan a buscar otros jóvenes que estén adorando al Señor, que estén conociendo de Él y que se unan a eso. Exacto. ¿Amén? Amén. Amén. Anda, va a seguir. Amén, ¿no? No, Amén. yo pienso que nos fuimos aquí en el mega episodio. Miren, muchas gracias por Si llegaron seguirnos. hasta aquí, lo vieron entero, de verdad. ¡Wow! Los felicito. Comentario de Uno. Porque de felicito. verdad que los felicito. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Honestamente, nosotros somos solamente personas, una familia normal y corriente que amamos al Señor y que queremos que otras personas conozcan el amor de Él. Eso es todo. Por eso es que estamos aquí. Queremos compartir nuestros testimonios, nuestras vidas, cómo nosotros manejamos nuestras situaciones y circunstancias para que tú entiendas y conozcas que con Él podemos vivir una vida en bienestar, en gozo y disfrute, ¿verdad? Yes. Amén. Amén. Amen. Gracias Sí, por gracias por estar seguirnos. con nosotros. Gracias. Nos veremos el próximo.